Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. Aunque nadie duda los grandes beneficios que va a traer la línea 3 del tren eléctrico urbano y que se trata de la más grande inversión en décadas, algo así como 17,000 millones de pesos, por el momento las obras han traído malestar para vecinos porque no fueron consultados, para comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios y también para constructores que se sienten relegados. ¿Cuáles son los alcances y lo que ha impactado la obra del tren eléctrico urbano? Ese es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Conforme avanzan las obras de la línea 3 del tren eléctrico urbano, aumentan también los señalamientos de personas afectadas por los lentos trabajos de la misma. Considerada la mayor inversión pública en Jalisco en las últimas décadas, el gobierno federal destinará más de 17,000 millones de pesos en la construcción de la línea de 22 kilómetros que unirá los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. Aunque se ha explicado que fueron motivos financieros los que llevaron a planear la obra en los términos ya conocidos, urbanistas, arquitectos y ambientalistas han calificado como un error que el trazo vaya en forma elevada en Zapopan y Tlaquepaque y solamente contemple el tramo subterráneo al pasar por el centro de Guadalajara. Decenas de colonias por donde está marcado el trazo han insistido en el deterioro del entorno urbano y los riesgos de inseguridad que traerán los tramos elevados, además del impacto visual. Mientras tanto, decenas de comercios han cerrado ya sus puertas en Guadalajara, en tanto que la autoridad repite que es el pequeño costo de los grandes beneficios que traerá la obra. Ya hemos tocado el tema del tren eléctrico urbano, la línea 3, pero vale la pena hacer un recuento de lo que marcha hasta ahora. Saludo con mucho gusto a Alejandro Cárdenas, él es representante del Parlamento de Colonias. Alejandro, bienvenido. Carlos, gracias por invitarnos nuevamente a tu programa. Pues a ver, Alejandro, han pasado meses desde la última vez que platicamos en torno a este tema y ¿ha modificado el entorno esto? Es decir, ¿los vecinos se sienten ahora ya escuchados o siguen en las mismas? No, los vecinos siguen en la misma situación. O sea, la primer queja de los vecinos fue la falta de información. Seguimos sin información, muchísima información que no ha sido revelada en los temas de la manifestación de impacto ambiental, los alcances, el tema medioambiental, el ruido, las afectaciones, bueno, todo esto y que a lo largo de este tiempo hemos venido viendo como el cambio de las localización de las estaciones, retrasos en las obras. ¿Por qué? Por falta de conocimiento del subsuelo, por falta de conocimiento de la infraestructura ya instalada y que bueno, que esos eran estudios y trabajos que debieron de haberse hecho previos al inicio de la obra y eran fundamentales para poder haber elaborado un proyecto. Y señalamos nosotros aquí en este programa, recién iniciaba los trabajos de la obra del tren ligero, que hacía falta mucha información, ¿no? Y que esos proyectos estaban más bien como hechos al vapor y elaborados desde el centro. Entonces seguimos exactamente con lo mismo, ¿no? Y las consecuencias las estamos viviendo, retrasos y afectaciones. Hemos visto cómo incluso las columnas que se están levantando en algunos tramos, particularmente de Zapopan, incluso ya están hasta grafiteadas. Sí, definitivamente, bueno, eso es uno de los puntos que se habían señalado, que ya al terminarse la obra, todas esas zonas se iban a ver grafiteadas, iban a ser lugares en donde se iba a agregar gente con no muy buenas mañas, ¿no? Entonces, esto lo se señaló por muchos vecinos y bueno, hoy creo que empezamos a ver efectivamente esas acciones, ¿no? Claro, nadie duda, Alejandro, los beneficios que traerá la línea 3. No, el problema es la ruta que ha seguido y la forma, ¿no? Sí, efectivamente, nadie dice que no haga falta un transporte masivo. Yo creo que todos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara estamos conscientes de que ya no podemos seguir apostándole al automóvil, que necesitamos los transportes masivos, pero transportes masivos de buena calidad y transportes masivos que realmente cubran los derroteros para que lleven y traigan a las personas de sus destinos, a sus trabajos, a sus escuelas, centros laborales. Todo esto es fundamental. Creemos que la obra no fue la mejor, ni la mejor elección. Siempre se señaló que esto iba a tener como consecuencia una gran cicatriz a Guadalajara, el hecho de que en Tlaquepaque y en Zapopan fuera de forma elevada. Y bueno, también se ha criticado mucho el tema del paralelismo entre lo que es federalismo, lo que es alcalde y lo que es la calzada de Independencia, que son
las que tienen realmente a menos de 700 metros de distancia una de otra, los servicios de transporte masivo, ¿no? Ahora, hay incluso colonias y vecinos que las habitan que han estado diciendo sí a la línea 3, pero subterránea. Ese es un punto muy importante, que fue una alternativa que no analizó el gobierno, y el análisis que hacen en su estudio de costo-beneficio no pasa de un parrafito de 8 o 10 renglones en donde desechan todo, ¿no? O sea, no hay un verdadero análisis de los beneficios que hubiera traído haber hecho una línea subterránea. Si bien es cierto, pudiera haber sido más costosa, también es cierto que los beneficios en consecuencia hubieran sido más favorables y el costo-beneficio hubiera sido mayor para la ciudad. Y luego, perdón por lo que voy a decir, pero parece que 2 municipios son de segunda y 1 de primera, porque 2 son elevados y otro tramo es subterráneo. Subterráneo. Este subterráneo que, bueno, vuelvo a insistir en el tema del paralelismo por alcalde, que alcalde a federalismo no tenemos más de 700 metros y de federalismo a la calzada no tenemos más de 700 metros. Pasar en medio de estas 2 líneas que ya existían en federalismo, un sistema de transporte masivo, y en la calzada otro, y pasar por el medio, yo creo que no era algo adecuado, ¿no? Y por 2 estaciones, o sea, realmente son 2 estaciones las que están en el centro de la ciudad, que hubieran podido perfectamente hacerlas con la línea, este cruce con la línea 2 y con la línea 1. Y finalmente también la otra parte que se ha señalado es que no haya compatibilidad, o que se pretenda que no haya compatibilidad entre la línea 1 y 2 con la línea 3 en cuestión de vagones y en cuestión del equipo, ¿no? Parece que son 3 cosas distintas. Más adelante regresamos contigo, Alejandro. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma platicaremos con un arquitecto que conoce bastante de este tema. Las obras de la línea 3 del tren eléctrico urbano han incrementado el ya de por sí caos vial diario que padece la ciudad. Tan solo en el centro de Guadalajara, 25 rutas fueron desviadas y cientos de familias denunciaron afectaciones en sus viviendas por las vibraciones del paso del tráfico frente a sus domicilios, ante lo cual reclaman indemnizaciones. Son las acostumbradas molestias en toda obra pública. La pregunta, por cierto, es si no se pudieron atenuar estas con una mejor organización. Saludo con mucho gusto al arquitecto Ricardo Alcocer. Ricardo, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos. A ver, lo que yo planteaba ya, ¿se pudo haber evitado tantas molestias si se organiza mejor esto? Sí, claro, definitivamente. La línea pudo haber tenido otro manejo, no se dio, desafortunadamente, y ahora estamos viendo las consecuencias de una serie de decisiones tomadas desde el centro del país, en un trazo que no era probablemente el idóneo, y con un sistema que no sabemos por qué definió, nunca se nos consultó, nunca hubo un análisis detallado de por qué un tren ligero y no otras opciones de sistemas de transporte masivo, y usando una línea, una parte central como es la avenida Alcalde 16 de septiembre, que a comentario de todos los que estamos en esto, no era el trazo idóneo. Había otras posibilidades, entroncar con la línea 1, entroncar con el BRT, y probablemente hasta hacer otras opciones paralelas, como hubiera podido ser Belisario Domínguez, Calzada del Ejército, para dar servicio a más parte de la ciudad. Claro, Ricardo, en la ciudad de Monterrey, la línea 1 fue elevada y la línea 2 subterránea. ¿Qué criterios se siguieron para que en Guadalajara, cuando ya había 2 subterráneas, esta fuera en tramos elevados? Eso es lo que no sabemos, y es lo que estamos haciendo el reclamo fuerte todos los organismos de la sociedad civil al gobierno. ¿Con qué criterio? No puede ser el criterio económico, puesto que somos la segunda ciudad del país, ¿sí? Analicemos cuántos recursos se le han inyectado al Distrito Federal. Claro, es una ciudad más grande, pero ¿cuántas líneas tiene? ¿Cuánto se le ha inyectado a Monterrey? ¿Y por qué a Guadalajara se le limita con un modelo aéreo que a todas luces no es el más indicado? Porque si en la línea 1 y la línea 2, que son subterráneas, después de 20 años
no hemos podido cerrar las cicatrices, y ahí está la muestra, y que son entramos en superficie, tenemos unas grandes cicatrices en la ciudad, lo podemos ver, línea 1 y línea 2, tú ves Javier Mina, no es lo que era Javier Mina, y tú ves Federalismo, Colón, pues seguimos con un grave problema de división de la ciudad. A ver, Ricardo, esto que decías hace un momento de que venía de México esto, ¿fue una decisión condicionada? ¿Que fuera así o no había otro apoyo? Lo que siempre nos han dicho que fue condicionada, que era o así o se llevaban el recurso. Nosotros opinamos que se debió de haber exigido y que estamos a tiempo de exigir. Todavía incluso hay voces ciudadanas, voces de expertos que dicen que sigamos exigiendo, que se analicen otras opciones, que todavía estamos a tiempo de revertir el probable gran daño que se le vaya a hacer a la ciudad, puesto que no existen proyectos. Ese es el otro gran problema. Tenemos un proyecto técnico, no cabe duda, que es todas las columnas, toda la estructura para soportar el tren, pero no tenemos un proyecto de ciudad y eso es lo que nos preocupa muchísimo. Ahí me decía un urbanista precisamente en Monterrey, que platiqué con él, que al vehículo, hablando de los pasos de desnivel, al vehículo le da lo mismo subir que bajar. Exactamente. Pero a una ciudad no. La llenas de jorobas o la llevas de unas cicatrices que afectan el entorno urbano. Así es. El partir esta ciudad y ahora con 3 grandes cicatrices y algunas más que se fueron dando para dar paso al vehículo, como es realmente Avenida Juárez o Avenida Hidalgo, otras grandes avenidas que se fueron abriendo, en este caso nos va a causar mucho problema, porque no está nada reglamentado. Los municipios no asumieron su responsabilidad, no tomaron en cuenta que deberían de ser ellos los actores principales, se subyugaron ante la autoridad central y no han opinado. Alguien que tiene algo de poco de proyecto es el Proyectos Especiales de Zapopan, pero no lo han dejado presentarlo. Parece que a Héctor Robles no le interesa mucho el tema. En Guadalajara, pues qué hablar de Ramiro, que no le interesa en lo más mínimo, y en Tlaquepaque mucho menos les interesa qué pueda pasar con este. No hay proyectos. Imagínate, sin una reglamentación de ciudad, sin un proyecto, esto se va a convertir, lo que platicabas hace unos momentos, en tierra de nadie, grafitis. Imagínate los espectaculares, porque pues todo el mundo va a querer poner espectaculares en las fachadas de sus casas, puesto que la ruta del tren es aérea y pues bueno, van a querer aprovechar para hacer su agosto. A ver, Ricardo, lo que nos han vendido como la gran gestión para traer 17,000 millones de pesos para inversión de esta línea 3 no fue tal, es decir, faltó energía para exigir que fuera subterránea. Sí, definitivamente, es una buena gestión, definitivamente es la mejor obra o la más grande que se va a hacer o se ha hecho en nuestra área metropolitana en los últimos años, pero se pudo haber exigido qué es lo que queríamos los tapatíos, los jaliscienses en esta obra. Ya habían varios años de estudio, tú lo conoces bien, ¿sí? Nos quedamos con millones de pesos gastados en estudios para tranvías en el centro. Al propio gobernador le tocó hacer estudios, él propuso un tren magnético por Avenida Alcalde, se hicieron los planteamientos de tranvías. Para Zapopan, para Zapopan también. Héctor Bielma invirtió más de 20 millones de pesos en un estudio que guardó en el cajón para un tranvía con proyectos de imagen y entornos urbanos que se quedaron guardados. Nada se utilizó. Y en una decisión centralista de entregar una obra por vía de la SCT a contratistas que ya sabemos que son foráneos. Muy bien. Más adelante, Ricardo, te voy a preguntar sobre el entorno urbano. Se va a ver afectado precisamente a estas columnas de los tramos elevados. Voy a una pausa y después de la misma voy a platicar con alguien que conoce también de este tema porque estuvo involucrado nada menos que con la línea 1 y con la línea 2 del tren eléctrico urbano. Para la Cámara de la Industria de la Construcción, aunque se trata de la obra más importante en décadas en Jalisco, los pequeños constructores no se han visto beneficiados por contratos para los avances que registra la línea 3 del tren ligero. Una buena parte de los recursos invertidos hasta ahora han sido para grandes consorcios que acaparan las inversiones millonarias que demandará el proyecto de más de 17,000 millones de pesos. Vamos a platicar ahora con Fidel González Ortiz. Él es asesor de la línea 3 del tren eléctrico urbano, pero además
tuvo una participación muy importante en la construcción de la línea 1 y la 2. Fidel, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Qué gusto saludarte. Igualmente, Fidel. Ahora, aunque ya se levantaron algunas columnas y siguen trabajándose en otras, sigue existiendo la crítica y la insistencia de por qué no fue subterránea esta línea 3. Fidel. Pues mira, Carlos, realmente esto es parte de la historia, porque nosotros, cuando terminamos la línea 2 del tren ligero, ya contábamos con el proyecto de la línea 3 en aquella época. Y efectivamente el proyecto consistía en un sistema subterráneo y se hizo también un proyecto elevado. Estaban las dos alternativas para que se valoraran en la próxima administración. ¿Qué sucedió? Lamentablemente vinieron 3 sexenios en la cual no se hizo nada de sistemas de transporte masivo, tren ligero, y eso vino a trastornar la estructura que en aquella época se formó de ingenieros constructores, ingenieros en conocimientos de los sistemas de transporte de estas características, en obra electromecánica, obra civil, mecánica de suelos, etcétera, y desaparecieron. Entonces pasaron 18 años que se perdieron, lamentablemente, y que no se van a poder recuperar, para que después viniera el gobierno federal y en el afán de mejorar las circunstancias que tenía Guadalajara y su área metropolitana, le otorga al gobierno del estado un proyecto de un costo altísimo, ¿verdad? 17,500 millones de pesos, ¿ok? Y hace la licitación y lo gana una empresa española. Ellos hicieron todos los estudios que tienen que ver con el costo-beneficio y llegaron precisamente a esas conclusiones, que el viaducto 1 iba a ser elevado en el corazón de la ciudad, subterráneo, profundo, y después otra vez elevado. De ahí surge ese proyecto que realmente nosotros, Jalisco, pues no participó, y es lo que actualmente se está haciendo. Ay, Fidel, pero a ver, ¿cómo explicarle a la gente que nos está viendo ahorita? Porque la lógica diría, si una línea 1 y 2 son subterráneas, la 3 tendría que ser subterránea. ¿Cómo explicar a la gente que se optó por lo elevado? Bueno, es muy sencillo. Si se hubiera optado por hacer toda la obra subterránea, ¿ok? Esto, en esa longitud de 21 kilómetros, nos hubiera llevado muchísimo más tiempo. ¿Y ¿okay? cuánto dinero? Exactamente. Entonces, ¿se hubiera duplicado, triplicado? Sí, exactamente. Hubiéramos tenido una cantidad 3 veces mayor, ¿ok? Y más tiempo, y lógico, pues a veces los presupuestos se ajustan a las circunstancias y las soluciones también. Realmente para nosotros, los tapatíos, es una novedad ver una estructura elevada. Yo estudié 67 ciudades que existen en el mundo con estructuras elevadas, que datan de 1893 y que todavía existen. En Alemania hay un ejemplo muy claro, la ciudad de Wuppertal. Se utilizó el derecho de vía de un río. Hay una estructura metálica y en medio va suspendido el tren que actualmente da servicio a la ciudadanía y también a la Universidad de Wuppertal. De tal manera que vemos ejemplos que han durado muchísimos años y hay sistemas muy modernos que están en los países árabes, en donde la riqueza favorece unos diseños formidables, ¿ok? Y así es como se ven los grandes proyectos. Y en ciudades europeas, pues también existen proyectos recientes y proyectos que datan de 50 y 100 años atrás. De acuerdo, pero por ejemplo, en el caso de estas líneas elevadas, ¿sí se consideró el impacto urbano que iba a tener? No me refiero a lo que tú dijiste de Alemania, que va sobre un río. Aquí va sobre colonias que ya están ubicadas ahí. Sí, de hecho, pues lo que se está aprovechando es el derecho de vía de las avenidas, que son muy anchas, en este caso Ávila Camacho y Revolución, y al ir elevado a gran altura, pues de hecho la perspectiva de la vista, pues prácticamente poco apreciaría la estructura elevada, vería las columnas, un camellón central como se tiene diseñado, ¿okay? Con plantas de ornato, y probablemente el día de mañana pues también haya enredaderas y crear de eso una especie como si fuera
una vista verde totalmente, ¿no? Y arbolado, obviamente, en las banquetas, en todas las áreas que se puedan mejorar. El Consejo Técnico que se creó a través de todos los colegios, arquitectos, ingenieros, urbanistas, etcétera, todos han apostado a hacer un proyecto integral entre lo que es las colonias y el sistema. De tal manera que este consejo acordó llevar a cabo esto a la realidad y mejorar en mucho todas las colonias que de cierta manera están a todo lo largo del corredor y en especial donde están las estaciones. Claro. Entonces, esto precisamente al integrarse una solución urbana con un sistema de transporte, pues obviamente lo que ahorita no se ve, ¿verdad?, que se ve pura obra en proceso, pues no se lo imaginan las personas. Cuando llegue su momento y todo lo demás, pues las cosas van a ser distintas, como es el caso del paso a desnivel de Matute-Remus, que abajo es algo muy agradable, el de Ávila Camacho, que cruza aquí también, es agradable, y no falta alguno que por estar abandonado y por no hacerle caso, pues a veces hay algo de basura, y eso pues se ve mal. Pero la idea es hacer una integración con la obra elevada. Bueno, más adelante te voy a preguntar más sobre este asunto del entorno, pero tenemos que hacer una pausa. Hemos escuchado a nuestros tres invitados después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos, aquí en Ruta 44. Línea 3, daños colaterales, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Alejandro Cárdenas, del Parlamento de Colonias, hace un momento nos decía Fidel González que el proyecto de la Línea 3, en las zonas donde están los pasos elevados, incluiría una especie de parque, si mal entendí, con áreas verdes y todo. ¿Los vecinos conocen ese proyecto? ¿Se los han mostrado maquetas, etcétera? Bueno, hay unos renders, por ahí hubo también un pequeño video que hicieron, que más bien muestra una ciudad impersonal totalmente. Resalta única y exclusivamente el transporte masivo, pero todo lo demás es impersonal. Desgraciadamente, y bueno, los ejemplos están a lo largo de toda la ciudad, a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad, en donde todos estos pasos elevados están ya deteriorados, ¿no? O sea, en cualquiera de los casos. El único creo que se ha conservado un poco más es el que está en Lázaro Cárdenas y López Mateos, pero de ahí en más, cualquier otro de los pasos elevados, hasta el de Circunvalación y Ávila Camacho, ya están deteriorados, o sea, terminan siendo deteriorados y terminan siendo lugares en donde se agrega gente que no es muy deseable, pues, ¿no? Y bueno, hasta vemos por ahí casitas que hacen y construyen, ¿no? Y todo lo del grafiti. Ese punto la ciudadanía le tiene mucho miedo, porque los municipios son los que se van a hacer cargo de esta situación y los municipios no están destinando recursos y no los van a destinar, no los destinan para tapar baches, menos los van a destinar para estas obras. Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que vaya a estar muy bonito en la parte, digamos, donde están los pasos elevados, con áreas verdes, etcétera, ¿no era necesario ahorita por lo menos estar iluminados y tener algún tipo de protección? Bueno, porque están oscuro y todo eso, ¿no? Desde la obra ahorita, ¿no? O sea, ahorita vemos hasta la misma obra que se está haciendo, o sea, está generando ya conflictos, ¿no? Conflictos a todo lo largo de la obra, y estos conflictos van a continuar ya con la obra, ¿no? O sea, esta parte de la cuestión de la fisonomía urbana, yo creo que sí va a generar muchos problemas a la ciudadanía. El tema del medio ambiente, el tema de los árboles, que no lo hemos tocado ahorita aquí, que son un montón de árboles los que están quitando. Desgraciadamente lo que está quitando es el área en donde estaban sembrando los árboles, o donde estaban sembrados. ¿En dónde lo van a sembrar? No sabemos. O sea, porque dicen, tumbamos 100, pero vamos a poner 500 en otro bosque, pero aquí ya no van a estar. Se ha hablado de 1,200 árboles. La realidad es que no hay un conteo exacto de todos los árboles que hay. Yo recuerdo muy bien en el tema de la obra del tutelar, tumbaron más de 1,000 árboles y era nada más 1 kilómetro y medio de la obra. En esto que son 21 kilómetros, yo no considero que sean 1,000 árboles. Yo no me he puesto a contarlos, pero yo creo que sí son muchos más de 1,000 árboles los que van a derribar. Ricardo, me decía un urbanista, hace un momento te contaba, allá en Monterrey, que la línea 1 salía de ningún lado para ir a ninguna parte, porque no conectaba nada.
En el caso de la línea 3, ¿tú consideras que ha habido una proyección integral de lo que se espera, más allá de transportar gente? No, definitivamente lo que te comentaba y lo que comentaba Fidel, lo que comentaba Alejandro, Fidel por su parte comenta lo del Consejo Técnico. Hay unos renders, punto, no hay más. La realidad es que no existe un proyecto de ciudad, no existe un proyecto de entornos. Yo no dudo, y los hemos visto, los proyectos técnicos, muy bien, creo que no les va a fallar el cálculo de las columnas, todas las traves, todo lo que lleva y el esquema subterráneo, que aún así muchos seguimos pensando que los métodos que desarrolló Fidel en la línea 2 creo que eran los óptimos, se comprobaron, no aprendemos, estamos veniendo a traer una tuneladora de Europa que creo que aquí hubiéramos solucionado el tema. El problema son los entornos, no es el problema de la avenida, ni del ancho de la avenida, ni de las banquetas, ni de las fachadas. Va mucho más allá, porque la línea se alimenta de gente que viene de muchas zonas y empiezas a cambiar los ritmos de la ciudad. Entonces tus entornos no están resueltos, no hay proyectos. Ahorita este Consejo Técnico, la parte de la Mesa de Desarrollo Urbano, se fusionó al CEDU, al Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, pero vamos a impulsar. Primero tenemos que obtener recursos, no hay recursos para hacer un proyecto, no es un proyecto barato, es un proyecto que le va a costar mucho dinero a la ciudad y después conseguir recursos para todas las obras de los entornos y por último que se tenga el compromiso de la ciudad, como dice Alejandro, de cómo van a mantener. No se trata de ponerle las enredaderas a las columnas, eso es la verdad. Ahora, tú formas parte de este Consejo Técnico. Formo parte del Consejo Técnico y del CEDU también. ¿Y no se ha visto ese tipo de temas ahí? Sí, lo hemos estado discutiendo, pero no hay proyectos. A nosotros, SCT lo que nos dice es, nuestra responsabilidad es el proyecto ejecutivo, y hasta ahí lo vamos a dejar. La ciudad tiene que resolver el tema de los entornos, y nadie da la cara, los alcaldes están omisos. Movilidad, Mauricio Gudiño está totalmente perdido, no quiere saber nada de este tema, él es el responsable, y Semadet, con mucho cariño, la bióloga Magdalena no le está entrando, le tiene miedo a entrar a esta obra porque todas las recomendaciones medioambientales no se están resolviendo. A ver, Fidel González, ¿alguna respuesta que quieras dar ahorita a esto que han comentado? Pues mira, como dice aquí mi amigo, él forma parte del comité y efectivamente todos debemos de empezar por algo, ¿ok? Primero nació una inquietud, nos empezamos a reunir los diferentes colegios, éramos 3 colegios, después aumentaron, después se invitó aquí al arquitecto y así ya se formó un grupo de aproximadamente 20 y tantos representantes, está la Academia de Arquitectura. Entonces ya todos hicieron conciencia, ya está el INPLAN, ya está el Consejo de Desarrollo Urbano Metropolitano, que ya le dieron cuerpo jurídico a esto. ¿Para qué? Para que ya una vez que hay esa seriedad y ese compromiso, entonces buscar los recursos de tal manera que lleguen y se puedan llevar a cabo esto que ahorita son renders, son intenciones, ¿ok? Pero que en el transcurso del tiempo, de aquí a que se inaugure esta obra, deben de llevarse a cabo pues toda esa integración urbana que se pretende. Aquí creo que es muy importante, y no me dejará mentir aquí el presidente de todos los ciudadanos que habitan las colonias, que el deber del ciudadano es cuidar de lo que tiene. Y si el gobierno le pone enfrente rosas, pues las tienen que cuidar, ¿verdad? Y muchas veces el ciudadano se olvida que tienen que cuidar lo que tiene enfrente. Y hay otros ciudadanos que no importándoles que lo que enfrente está feo, lo hacen bonito, ¿verdad? Empresas que ponen su anuncio, ¿verdad? Tequila tal, está a cargo de estos 6 camellones y los hacen bonitos. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que velar por su ciudad, ¿verdad? Ya sea reclamando, participando, ¿verdad? Sembrando una plantita, algo. Y entonces, pues ahí se va a ver la mano de los ciudadanos. En Curitiba es un ejemplo increíble cómo la ciudadanía participa, ¿eh? Y entonces los niños cuidan el tirar la basura, la separan los niños y a la hora que pasa el carretón, la entregan separada y el señor del carretón
le entrega unos lapicitos, le entrega un cuento, le entrega unas pinturas. Todo es producto de los impuestos, pero el niño se siente motivado y entonces ese ciudadano va a crecer con un sentido de servicio a su ciudad, cosa que aquí no sucede. Entonces muchas veces los grupos de las colonias, pues sí, nomás ven un lado del asunto en cuanto a que se les perjudica, sí, pero también después hay que pensar en el futuro y verlo de otra manera, de qué se puede hacer de esta ciudad para que siempre sea una ciudad agradable a la vista de todo el mundo. Muy bien, Fidel, tengo que hacer una pausa. Ahorita regresamos para respuestas en torno a este tema. Línea 3, daños colaterales, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Alejandro Cárdenas, ¿es responsabilidad de los vecinos tener bien su entorno, como dice Fidel? En un principio yo creo que sí, yo creo que los vecinos deben de ser partícipes de mantener la ciudad y de generar el ambiente, ¿no? Aquí yo nada más pondría el punto en donde a los vecinos no se les tomó en cuenta para la obra, o sea, para decidir la obra no se les tomó en cuenta. Y yo creo que ese es un gran error de las autoridades, ¿no? O sea, las autoridades no deben de... a mí me brinca mucho el tema de socializar, ¿sí? Yo creo que el tema debe de ser involucrar a la sociedad, ¿sí? Si las obras involucran a la sociedad para la toma de decisiones, creo que la otra parte de mantenerla y adaptar y tomar la obra como propia es consecuencia de. Si la obra fue impuesta, difícilmente la ciudadanía va a tomarla como propia. O sea, yo creo que es lo contrario, ¿no? Genera el efecto contrario. O sea, la ciudadanía lo va a rechazar esa obra y no va a avanzar. En ningún momento fue tomado en cuenta a la ciudadanía. Eso que quede bien claro aquí, porque todas las reuniones que hubo, nunca se entregó la información, nunca fue con un proyecto abierto, nunca fue cuál es la necesidad de la ciudadanía, ¿no? Y yo coincido en que había otros derroteros más importantes, a lo mejor de menor longitud, pero más importantes y que resolvían problemas de la ciudadanía en cuestión de transporte. Esa parte es importante. Una cosa es Zapopan y otra cosa es Tlaquepaque. Y todos nada más concurren al centro. O sea, no es el de ir de Tlaquepaque hasta Zapopan. O sea, no hay ese derrotero. O sea, realmente en los análisis no están esas dos cosas. O sea, es de un lado al centro y del centro a ese. O sea, esos son los... Y había otros derroteros más importantes que cubrir. Entonces, si no está resolviendo el tema de movilidad de la ciudadanía en general, ahí empezaría un gran problema. Y aparte, la forma en que se está resolviendo la obra, y yo coincido con el señor, en el sentido de que debió de haber sido subterránea si ya había infraestructura. No creo que se haya perdido todo ese conocimiento. Yo creo que está por ahí en alguna parte de las dependencias. Y bueno, y como él está aquí también, yo creo que hay otras personas que también tienen esos conocimientos y debió de haberse rescatado. No hubo una oportunidad ni para los colegios, ni para la ciudadanía, ni para los gobiernos que pudieran poner en tela de juicio real el proyecto. El proyecto fue impuesto desde México y la SCT, aquí la delegación SCT, se lavaba las manos, todo está en México, toda esta información está en México y el proyecto va, si no, la amenaza, se va el dinero. Ahí ese punto yo creo que la ciudadanía no va a comprar la obra y ahí con mucho respeto, creo que los ciudadanos no van a aceptar esto y no lo están aceptando. Sigue siendo las protestas y en el momento en que empiece el ruido en la parte ya en funcionamiento por arriba, va a ser otro momento en que sí va a haber más quejas. Ricardo, menciona Alejandro que el derrotero no era el correcto, que pudo haber sido otra ruta. ¿Como cuál? Tú hablabas de Belisario Domínguez, Ejército. Lo que hemos planteado, quienes estamos metidos en este tema, es que no se analizó desde el centro, que marcaron la decisión, la estructura urbana de Guadalajara, no se tomó en cuenta un plan maestro de movilidad que se tiene en la ciudad, no se tomó en cuenta los flujos que teníamos en la ruta, en la línea 1, la línea del BRT,
Y no se analizaron las densidades de la ciudad, porque no, vuelvo a lo mismo, no es la ruta nada más, no es esa sección de la calle que Fidel decía en Europa funcionan, sí, pero tienen secciones de 60, 70 metros, que no las tenemos nosotros. Nosotros en Ávila Camacho tenemos 36 metros, creo, si mal no me equivoco. ¿Sí? El problema son las densidades. Después de esto viene la densificación de la ciudad, la renovación, y para eso no hay recursos. Ese es el gran problema, que estamos haciendo algo que después no vamos a poder mantener. No se trata, ojalá y fuera el mantener un prado frente a tu casa o el mantener el camellón, pero no es eso, es todo lo que implica las estaciones. Yo el otro día en una entrevista de radio aquí mismo les decía, imagina el cambio radical, la estación del CUSEI. Ahorita muchos estudiantes van por Boulevard Atlaquepaque o Marcelino García Barragán, hay negocios, se bajan ahí, compran, consumen, etc. Ahora se van a concentrar por la estación del CUSEI. ¿Qué va a pasar con toda esta avenida que va a perder ese gran flujo que existe? Porque obviamente cambia. Eso no está estudiado. Sí estamos trabajando, estamos empezando a trabajar, pero tú sabes cómo es el proceso burocrático. Claro, decía hace rato Alejandro que esta línea pasaría por el centro de Guadalajara, donde hay 2 transportes masivos ya, el Macrobús por la calzada y Federalismo allá. Si hubiéramos seguido con el que fuera Ávila Camacho, rumbo a Belisario, Circunvalación, etcétera, bastaría con que alguien transbordara en la línea 1 para ir al centro, ¿no? Claro. Sí, pues te hubieras bajado en la línea 1, caminas, te bajas en la Estación Juárez y caminas 4 o 5 cuadras, o te hubieras bajado en la calzada, transbordas a un BRT, te bajas en San Juan de Dios y llegas al centro. O sea, son lógicas, ¿no? Además tendríamos que añadir, tenemos unos análisis, unas estructuras que no hemos evaluado. Zonas 30, sistemas de bicicleta, claro, hacer zonas peatonales, algo integral. Algo integral. Fidel, una pregunta muy clara, porque lo ha mencionado Ricardo aquí también. Así como están las obras y los avances que registran, es prácticamente imposible dar marcha atrás para que sea subterráneo. ¿Así es? Así es, así es. No se puede. No se puede, no se puede. En cuanto a lo que decía del corredor, precisamente, los que somos estudiosos de la ingeniería como una ciencia del transporte, pues nos dimos a los estudios de origen y destino. Y precisamente lo hicimos con empresas locales y con empresas internacionales. ¿Para qué? Para validar lo que nosotros estimábamos y lo que ellos con su experiencia y conocimientos aportaban. En aquel entonces, hace 20 años, se hicieron los estudios y precisamente señalaba que este corredor de Ávila Camacho, Alcalde y rumbo hacia la Central Camionera era el corredor más importante que en ese momento tenía la ciudad, y te hablo de hace 20 años, ¿ok? Entonces, en un corredor, para que se justifique un sistema de transporte urbano, tiene que pasar por donde se cumplen las 5 funciones urbanas. La primera es la habitación, ¿ok? Segundo es la educación. El tercero es la salud. El cuarto es el trabajo y el quinto, la recreación. En todo ese corredor hay todas estas funciones. Hay universidades, hay escuelas, hay habitación, hay edificios, hay centros de salud, una central camionera, una terminal que conecta con el periférico, ¿ok? Y que el periférico es un anillo que alimenta precisamente de transporte a donde va a estar la estación terminal. Entonces, en términos de origen y destino, fue bien planeado ese trazo, ¿ok? Y tan es así que sigue vigente. ¿Por qué? Porque se actualizaron los números. A ver, Fidel, dices tú que este estudio de origen y destino es de hace 20 años. Sí. ¿Sigue vigente? Sigue vigente, a eso voy. O sea, se volvieron a hacer medidas, ¿ok? A modo de saber, bueno, ¿cuánto es la demanda de pasaje pasa por esos corredores? Yo les quería preguntar, díganme si no hay más camiones por alcalde que hace 20 años. Claro que hay más camiones y claro que hay más rutas. ¿Por qué? Porque se fue incrementando a tal grado que ya la demanda es mucho mayor a que nosotros estimamos en aquel entonces. Entonces, para hacer un sistema, tiene que garantizar el aforo. Si no hay aforo, no es buena la inversión, ¿verdad?
todo se convierte en déficit. Claro. Entonces, en este caso, la inversión está justificada y de ahí los estudios que el Banco Mundial exige de costo-beneficio y es el que te da la razón, ¿ok? Independientemente de que nosotros como ciudadanos no nos guste ver algo elevado, ¿verdad? O que tengamos que bajar algo muy profundo, ¿no? Entonces, claro, ese es el otro aspecto que tiene que ver, ahora sí, que con el aspecto humano, ¿no? Muy bien. Gracias, Fidel. Tengo que hacer la última pausa. Regresamos a las conclusiones de este tema. Línea 3, daños colaterales, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Alejandro Cárdenas. Sí, Carlos, mira, bueno, pues a mí me sigue dejando un mal sabor de boca el tema de la información, ¿no? Hoy nos enteramos que hay un estudio que se hizo hace 20 años, que se está validando, pero bueno, no tenemos ese estudio de hace 20 años y tampoco conocimos esa validación. Y bueno, sabemos que hay un estudio de los movimientos de la ciudad que se hizo hace 8 años y que bueno, que era un proyecto metropolitano y que tenía mucho sentido, ¿no? Y este mal sabor de boca es precisamente nos ocultan la información. O sea, los ciudadanos tienen que tener información de lo que se está haciendo. O sea, yo creo que ya la ciudadanía cambió. Hoy con las redes sociales la comunicación es prácticamente inmediata de grupos enteros, ¿no? Entonces, si no se tiene la comunicación, si no se tienen las herramientas, la toma de decisiones, hay muchos profesionistas en todo esto y ojalá que las autoridades cambien ya la forma de tomar las decisiones y las hagan de frente a las personas y con la documentación y los estudios sobre la mesa. Yo creo que eso es fundamental para que la ciudadanía realmente compre los proyectos y realmente los apoye para su realización. Alejandro, ¿la gente que integra el Parlamento de Colonia, los vecinos de esta zona, están resignados ya? No, ya hay vecinos que están todavía buscando acciones jurídicas para lograr frenar o modificar esta obra, ¿sí? O sea, sí hay temas importantes y sí hay temas, yo no digo que no se pueda, o sea, hemos entrado a varios temas jurídicos y bueno, la última razón, cuando se cuestione la decisión de la autoridad, se pone en manos de los tribunales y eso es lo lamentable, ¿no? Muy bien. Ricardo Alcocer, tus conclusiones. Mira, yo quiero ver el futuro, aunque hay muchas gentes que todavía traen la postura de ver que se muelan incluso las columnas y que se vaya por un sistema por lo menos de superficie o subterráneo, yo creo que es muy difícil el retroceso, pero quiero ver qué es lo que va a pasar. Tenemos una gran ventaja, entra una nueva administración municipal y los 3 municipios ya hemos medio platicado con ellos, ya traen una visión diferente, quieren trabajar sobre los entornos. Este tema debe ser un tema de gobernanza, donde todos los ciudadanos opinemos y la autoridad asuma su papel, que es escuchar y tomar decisiones claras y ciertas para la ciudad. Eso nos va a permitir en un futuro caminar por la ciudad que queremos. Hoy el tema lo está tomando el CEDU con un liderazgo, está participando el Consejo Técnico, se integra el Consejo Ciudadano Metropolitano, se integra el IMEPLAN, ya sabemos que vienen cambios fuertes para todas estas estructuras, entonces esperamos que camine con una visión de ciudad, queremos una visión integral. Además, no es nada más el problema de la línea 3, tenemos que integrar la línea 2, la línea 1 y el BRT con todos sus entornos porque están fracturados la ciudad en esos tramos. Y aparte, las rutas de transporte público que van a alimentar, ¿no? Pero es el problema de la ciudad que queremos, ¿eh? Es todo el tema de ciudad. O sea, es más amplio que la línea 3. Es mucho más amplio que la línea 3. Muy bien. Fidel González, tus conclusiones. Pues mira, con respecto a la difusión, el secretario de Comunicaciones y Transportes hizo el anuncio de que toda la información estaba en la red, ¿verdad?, del internet. Elaboraron 10,000 planos, que están para consulta. Entonces se publicó, ¿verdad?, la página web para que todo el mundo la conociera por los medios del periódico y ahí está la información. Entonces ahí se puede consultar todo lo que se quiera. Entonces, pues ahora ya el internet, todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces no hay nada oculto, ahí está, lo pueden consultar.
Lo otro, en cuanto a que se apoya a la ciudadanía, yo escuché y leí en el periódico que el Congreso del Estado está apoyando a la ciudadanía porque pues obviamente pues protestaron y hasta ahorita ya el Congreso del Estado le está otorgando el 75% de descuento en las licencias de cualquier giro y el 100% en lo que se refiere al predial. Entonces, allá hay una respuesta ya del Estado que se la está dando a la ciudadanía en ese sentido, cosa que es aplaudible. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya cuando menos dice, bueno, ya hay una respuesta, ¿verdad? Bien considerada. Entonces, yo creo que poco a poco eso tendrá que ir viéndose de qué manera, ¿verdad? Se ven otras cosas que no tanto se afecte. Cuando hicimos federalismo, ¿verdad?, se tumbaron 1,150 viviendas. Se cortaron, una calle 17 se hizo de 50. A todos se les indemnizó. Se les pagó la luz, si recibían rentas por un cuartito, si tenían comercio afuera, todo se les pagó, ¿verdad? Y dejaron el espacio. Se sacrificaron porque dejaban un patrimonio, ¿ok? Y la avenida la pagó la ciudadanía a través del sistema de plusvalía, claro, y el túnel lo pagó los impuestos de todos los ciudadanos, ¿ok? Y en este caso es totalmente al revés. El Estado está ahorita aportando y la Federación está regalando un proyecto, ¿verdad?, que dentro de nuestra propia economía como Estado quizá no lo hubiéramos alcanzado. Claro. Y eso no nos está costando nada como Estado, ¿verdad? Lo otro lo podemos resolver, ¿verdad?, con la colaboración de todos los ciudadanos, con la participación del Consejo Técnico que ya se formó, y con los nuevos, la nueva visión que hay de tener una ciudad integral y con un verdadero sentido, ¿verdad?, democrático para bien de todos. Muy bien, Fidel, muchas gracias. No, nada. Ricardo, muchas gracias. Gracias. Alejandro, Carlos, muchas gracias. Como siempre, me tomo un minuto nada más por una reflexión final. Bueno, nadie duda que los asuntos técnicos han sido bien llevados por quienes los hicieron. Las columnas van bien, más o menos coinciden, etcétera. Pero yo pienso, a la luz de lo que se ha dicho aquí en esta mesa, que no se manejó en forma integral el proyecto, porque los municipios no consideraron un presupuesto para lo que significan las obras y los daños que iban a ocasionar. Efectivamente, el Congreso interviene para resolver algo que ya ocurrió, pero no se previó. La pregunta es si en este presupuesto que viene el municipio de Zapopan tiene recursos para atender, mientras termina la obra, los daños que va a ocasionar. Por eso hablamos de que falta un manejo integral en torno al proyecto de la línea 3 y también una cosa muy importante, la información ha fallado. Irónicamente se trata de una obra de transporte que va a trasladar de un lado a otro a la ciudad a los habitantes, pero ha fallado. La comunicación ya ha convertido la línea 3 hasta ahora en un tortuoso camino. Hasta la próxima.